Si realmente dimensionás lo que enfrentamos y querés proteger e incrementar tu patrimonio, a partir de hoy, dale clic al siguiente link y sumate a la comunidad de Diario de Inversores. Seguimos en Especial Domingo. Javier Milei, la pregunta estaba planteada por las tomas de tierras y la discusión que se planteó en el seno del gobierno por la propiedad privada. Bueno, eso es de una gravedad enorme. Cuando vos no tenés propiedad privada es imposible hacer cálculo económico, es imposible que funcione el sistema de precios, consecuentemente la economía se derrumba. Es decir, el mejor testimonio de ir contra la propiedad privada es el testimonio que dejó el comunismo, que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, digo, al margen de haber asesinado a 150 millones de seres humanos. Es decir, el eje central del funcionamiento del sistema económico es la propiedad privada, porque cuando supongamos lo siguiente, yo te doy mi celular y vos a cambio me das algo que trabaja como dinero. ¿Eso qué hace? Genera algo que se llama precio. Ese precio es una señal que se transmite al sistema. Algunos se coordinarán como compradores, otros como vendedores, y cuando la diferencia entre la cantidad ofrecida y demandada, digamos, no se da, ¿sí? El mapeo perfecto, va a haber un ajuste de precios. Es decir, transmisión de señal, ajuste, coordinación, ajuste. Y cuando vos mirás a cómo arranca todo el proceso, cuando yo te entrego mi teléfono a cambio de tu dinero, propiedad privada. Si vos no tenés propiedad privada, no hay precio. Si no hay precio, el sistema no se coordina y no tiene los ajustes pertinentes, y eso lo que termina generando es tremenda escasez y tremenda caída de la prosperidad, o sea, lleva a la pobreza. Porque el sistema de precios, ¿qué es a la economía? Lo que el sistema nervioso al cuerpo humano. Entonces, si vos te quedás sin propiedad privada, te quedás sin sistema de precios, claro, y es el camino a la pobreza. Y hablando justamente de precios, ¿qué va a pasar con la inflación? Sabemos que están subiendo, hay aumentos, ya sabemos, de alquileres, de colegios. ¿Va a haber una explosión? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en realidad lo que vos estás viendo es que no es que están subiendo los precios, sino que lo que está sucediendo es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. Y eso se está conjugando de dos maneras. Uno, porque tenés no solo el incremento potencial de la oferta de dinero como consecuencia del déficit fiscal, que si bien está habiendo un ajuste y que todo ese ajuste está recayendo sobre todo en los jubilados, ¿sí? Y digamos en la contención social de la cuarentena cavernícola, o sea, generaron el desastre y ahora les quitan la contención social a las personas, o sea, un disparate, ¿sí? Pero igual, digamos, vas a tener déficit fiscal que lo vas a tener que financiar con emisión monetaria. Además, tenés adentro del Banco Central una base monetaria y media en la ELIX y PASES, con lo cual eso es emisión monetaria futuro. Por lo tanto, digamos, tenés ahí un montón de potencial aumento de la oferta de dinero y encima caída en la demanda de dinero. ¿Dónde ves la caída de la demanda de dinero con claridad? Que la gente no quiere tener el peso, por eso tenés una brecha del 75%, por eso te salta el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener pesos. Ahora, eso no es gratis. No es gratis, digamos, ¿por qué? Porque vos ese exceso de demanda que tenés en el mercado de divisas tiene como contraparte ¿qué? Exceso de oferta en el mercado de bonos, por eso tenés el riesgo país por las nubes, tenés que, digamos, esto te va a golpear en la actividad económica, te va a castigar el empleo, te va a castigar el salario real y te genera más exceso de oferta de dinero, o sea, más suba de precios. Claro. Sin embargo, el gobierno cree que si vacuna e inyecta, por ejemplo, tarjeta alimentar, más plan social, puede ganar la elección, o sea, con mayor intervencionismo económico, digo, no político, intervencionismo económico desde el Estado, puede contentar un grupo de gente que lo sigue. Sí, eso es como creer que podés apagar un incendio llamando a Nerón. Ah, claro, no va a funcionar. Más nafta al fuego. Claro. Es decir, porque, a ver, el problema es el siguiente. Hoy, digamos, tiene un dilema de hierro el gobierno. Si estimula, como la demanda de dinero está cayendo, no tiene contrapartida, se le va a precios. Si se le va a precios, ¿qué va a querer hacer? Va a querer aumentar los controles de capitales, ¿para qué? Para aumentar artificialmente la demanda de dinero y cobrarte más impuesto inflacionario, con lo cual vas a tener tensión. Pero al mismo tiempo, cuando hace eso, te golpea sobre la actividad y el empleo y te deteriora más los salarios reales, te aumenta más los pobres y los indigentes. La otra alternativa, ¿qué es? Liberá.
vas a liberar con la caída, con la demanda de dinero cayendo, de vuelta, es más nafta al fuego. O sea, el gobierno no puede salir de la encerrona que está en términos económicos. O sea, tarde o temprano, esto explota. La diferencia es cuándo. La pregunta ahí es... Si me preguntas cuándo, no te lo voy a decir, porque si lo supiera, sería multimillonario. Sería multimillonario. No, digo, ¿cómo le afecta a las arcas del Estado en general, sea cual sea el gobierno, tener tanto plan social? No, eso es cierto, pero vos fíjate que el gobierno está haciendo el ajuste. Al gobierno le están creciendo los ingresos fiscales 75%, mientras que el gasto está creciendo al 30%. ¿Por qué les crece 75%? Uno es por la inflación, digamos, cuando vos tomás la inflación de los últimos 12 meses, ya está en 50%. Cuando vos te fijás, hay un efecto de aumento de las retenciones como consecuencia de los mejores términos de intercambio que le dio al país 10.000 millones de dólares más y que el gobierno se apropia de 2.500 millones de dólares. Y fíjate que aún así le defolteó al Club de París. Después remedió poniendo 430, perdón, y comprando 9 meses de tiempo. Pero además metió 18 reformas fiscales subiendo impuestos. Claro. O sea, ¿y cómo contrapesa eso del lado del gasto público? Le pisó las jubilaciones a los jubilados. O sea, las jubilaciones creciendo al 30%, digamos, con inflación del 50%, los está destrozando. Y esto a caballo de que el año pasado le sacó 150.000 millones de pesos. Es decir, está reventando a los jubilados. Le sacas algunos sectores y le da a otros, por Exactamente. Ejemplo. ¿Y por qué, digamos, golpea más fuerte sobre el segmento de los jubilados? ¿Sabés por qué, no? Porque son más débiles. No, ¿sabés cuál es el segmento etario que más vota, digamos, a la oposición? Claro. Por eso los castiga. Claro. Eso es de una perversión enorme de este gobierno. Este gobierno te encerró, te dejó sin trabajo, te dejó sin ingresos. Ellos se aumentan, digamos, sus dietas. Y sin embargo, cuando llega el momento de hacer el recorte, recorta sobre los propios que castigó con su cuarentena cavernícola. Vos decís que está sectorizado. Por ejemplo, no sé, la gente de Moyano arregla 40%. La gente de Baradel arregla también. Es decir, son los sectores complejos y afecta y aprieta a quienes por ahí no pueden defenderse o van a votar a otros. ¿Esta es tu conclusión? Pero Hugo, eso es escandaloso además. A ver, si yo miro los indicadores sociales, son muchísimo peores que los que teníamos en el 2001. La pregunta es, ¿por qué no estalla? ¿Sabes por qué? Porque los actores revoltosos están cooptados por el gobierno. Entonces, esos sectores revoltosos que están cooptados por el gobierno no tienen ningún problema de entregar a sus representados con tal de seguir currando. Digo, perdón que use estos términos, pero es así de duro. O sea, es más, muchos actores políticos que en aquel 2001 fueron clave en generar los desmanes que se generaron, hoy, como están, digamos, de cara a un proceso electoral y necesitan la caja, también, digamos, están operando como factores de contención. Pero vos tenés un desastre social con una macroeconomía absolutamente desequilibrada. El día que esto explote, digamos, va a ser tremendo. O sea, digo, yo les pido, por favor, que entren en una cuestión de reflexión y de poner las cosas en orden. Digo, entiendo la lógica que están desesperados por los carguitos y todas estas cosas, pero así... ¿Y cómo se ponen las cosas en orden? ¿Cómo se previene esta explosión de la que vos hablas? Mirá, la verdad es que la única forma que vos tenés para arreglar esto es... Vos tenés que poner las cuentas fiscales en orden. El año pasado terminamos con 8,8% de déficit fiscal financiero en términos del PBI. Eso es propio de una crisis. De hecho, la convertibilidad estalló con menos de déficit. La hiperinflación de Alfonsín estalló con menos déficit. Por lo tanto, estamos en zona de riesgo. O sea, digo, con eso volás por los aires. Porque además... el default se paró pagando los 400 millones. Pero es que no es... A ver, defaulteó Argentina. Y de hecho, ¿qué es un default? Cuando vos no pagás en tiempo y forma. ¿Y tiempo y forma qué es? Sí. ¿Tasa de interés? O pagás el mínimo capital, o no pagás el mínimo. Claro, capital y plazo. ¿Y Argentina pagó lo que correspondía? No, pagó una partecita para evitar el perfeccionamiento del default. Pero Argentina no pagó lo que tenía que pagar. O sea, Argentina está en default. O sea, no está, digamos, abiertamente. No por nada, Morgan Stanley nos manda a la categoría de standalone, que vendría a ser, digamos, como un paria financiero, es estar más solo que Adán en el Día de la Madre. ¿Cómo nos afecta eso en términos concretos? Bueno, eso lo que hace es que vos, si tenés títulos de Argentina, te desprendés de esos títulos.
Porque, digamos, vos tenés restricciones en tus carteras. Entonces no podés tener cualquier porquería dentro de tu cartera. Claro, Entonces, el título es un intercambio, es una representación de de futuros pagos. Ahí está. Claro. Bueno, Argentina no solo que no tiene capacidad de pago porque no tiene superávit primario, sino que además no tiene voluntad de pago. Cuando vos ves el accionar, no solo este gobierno, de todos los políticos argentinos no le gusta pagar. Le gusta gastar, pero no le gusta hacerse cargo de la cuenta. En ese contexto, sí, digamos que Argentina vive endeudándose, vive reventando a las personas con impuestos, vive maltratándonos con impuesto inflacionario. En ese desastre que vivimos, ¿sí? Y que es lo que explica la decadencia argentina. Argentina no tiene voluntad de pago. Cuando nos sacan de la categoría de emergente y nos mandan a standalone, o sea, ni siquiera pasamos por fronterizo, pasamos directamente a standalone. ¿Qué es lo que significa esto? Que vos te tenés que desprender de los títulos. Cuando vos te desprendés de los títulos, el precio de esos títulos baja. Eso quiere decir que la tasa de interés que te van a pagar ahora son más altos, es decir, te aumentó el riesgo país. Cuando te aumentó el riesgo país, quiere decir que la tasa de equilibrio externa está por encima de la doméstica. No solo te revienta el nivel de actividad económica, te revienta el empleo, te revienta los salarios reales, sino que además te cae la demanda de dinero y te genera otra vuelta de inflación. Claro. Es decir, todo es más nafta al fuego. ¿Y el dólar? Bueno, es que el dólar es un precio más, Hugo. Lo que pasa que como es un activo financiero sube primero, o sea, vos fíjate que pasó esto y el dólar te saltó 20 mangos. ¿Y en un año electoral cómo va a estar el dólar? A ver, si vos te fijas, la inflación viene viajando a un ritmo promedio de 3,5 y el dólar, digamos, lo hace subir a un ritmo de 1 y algo. O sea, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando apreciar la moneda, o sea, entonces, ¿qué hacen? Te estimula el gasto público, te lo financia con emisión monetaria y el desequilibrio sobre el dólar te lo arregla con más controles. ¿Por qué? Porque tiene un mal diagnóstico el gobierno. El gobierno cree que lo que hace saltar los precios es el dólar y en realidad el salto del dólar lo único que refleja es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. O sea, entonces fíjate que fijan el dólar, ¿cuánto tiempo tuvieron fijo el dólar sin que se les mueva? Y sin embargo los precios te siguieron creciendo. Claro. Ahora, ¿la inflación va a estar cerca de cuándo? ¿De cuánto? Porque va a estar en 3 y pico, ¿no? ¿En junio? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Fíjate que yo, cuando arrancamos el año, ¿qué te dije, Hugo? No van a llegar al número y con la dinámica, con los precios creciendo a un promedio del 60% anual, que es 4 mensual. ¿Decís? 4 mensual es 60 anual. Sí. Eso ya te ponía el promedio de la inflación en 50%. ¿Cuánto está ahora? Ahora cuando venga el dato, sí, ponele que te dé 3,1 o 3,2, eso ya es 50 contra el año anterior. Claro, y eso, digo, la gente no lo ve, o sea, lo ve cuando va a comprar, imagino, porque todo sube. Pero digo, ¿cómo se maneja la persona que labura? Y que cada vez le alcanza para menos, digamos. Pero es tremendo, digamos, o sea, vos acabas de dar en un punto central, Hugo. A ver, la situación de Argentina es tan escandalosa que 3 de cada 10 trabajadores, o sea, no estamos hablando de planes, de nada, no. tipos que van y laburan. Sí. 3 de cada 10 son pobres. Claro. 3 de cada 10. Pero que laburan. Claro. Es decir, no, y la pobreza está por encima del 50, según la estudios. pobreza está en torno al 50. Lo que pasa es que cuando vos... 50 inflación, 50 pobreza. 50 es el... Sí, bueno, está bien, digamos, la inflación se te va a disparar mucho más y la pobreza la vamos a ver en niveles que nunca lo hemos visto en la Argentina. ¿Sí? La Argentina. Si vos sacaras los planes, la pobreza estaría por lo menos 10 puntos arriba. De hecho, tenés 65% de chicos de 0 a 17 años en condición de pobreza. Sí, y la si le UCA sacás misma dijo, si se le sacan los planes sociales, va a 72. el nivel de inseguridad alimentaria sería tremendo. Tremendo. Exacto, bueno, solamente 1 de cada 4 comen todas las comidas que corresponde. 16% son indigentes. Es decir, Argentina está hipotecando el futuro, o sea, no morfan los pibes, no solo que ya es un desastre la educación, séptimos en las pruebas PISA en América Latina, nos echaron de las pruebas PISA, el ministro de Educación no quiere evaluar a los alumnos, no quieren dar clases, o sea, todo ese escándalo. Digo, pero eso es capital humano de segunda generación, acá directamente no tenemos el de primera generación porque ya no come la gente. Correcto. Claro. Javier Milei, muchísimas gracias por haber venido aquí. No, siempre gracias por tu expresión, que siempre es tan clara. Espero ser claro. Sí, tus tonos también son bastante claros, pero ahora vamos a hablar con Luis Majul. Si realmente dimensionás lo que enfrentamos y querés proteger e incrementar tu patrimonio, a partir de hoy, dale clic al siguiente link y sumate a la comunidad de Diario de Inversores.